cosas para desarrollar principalmente tres ramas del derecho. El derecho administrativo sancionador, que hoy cada día es más, se ha expandido más, ¿no? Hay una expansión permanente del derecho administrativo sancionador, porque pareciera que todo es infracción, pareciera que todo es delito, hablando del derecho penal del ciudadano, y el derecho penal pues se ha dividido en dos, el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. El derecho penal del ciudadano entendemos que castiga a las personas como si fueran ciudadanos y por lo tanto lo que busca es reincorporarlos a la sociedad. Las penas son para eso, para tratar de reincorporarlos a la sociedad. Y bueno, pues a partir de esa conferencia que dio Günther Jacobs en 1985, pues hace mención que precisamente hay una división del derecho penal. Él no está inventando el derecho penal del enemigo, él lo que está diciendo es que en Alemania había dos tipos de derecho penal: el derecho penal para las personas comunes, que es el derecho penal del ciudadano, y el derecho penal para los enemigos, que es precisamente el derecho penal del enemigo. Es decir, aquellas personas que por más que entren a la cárcel, los volvamos o los intentemos o procuremos que se reincorporen a la sociedad, en realidad no se van a poder reincorporar, y entonces lo que vamos a hacer es lo que se decía en el siglo XIX: el objetivo de la pena es inocuizar a las personas, es decir, aislarlas, ¿no? Precisamente de lo que viene siendo ese aislamiento de la sociedad, y el poderlas aislar de la sociedad es precisamente lo que se le llama inocuizar. Y el derecho penal del enemigo lo que provoca, o lo que procura, mejor dicho, es aislar a las personas. Von Jhering en el siglo XIX, en esta lámina tenemos aquí un trabajo de Von Jhering del siglo XIX, El fin en el derecho, una obra muy conocida de este autor, y que bueno, pues ha sido editada en muchos países, ha sido editada incluso aquí en México a través de una editorial poblana, del estado de Puebla. Pues establece Von Jhering en el siglo XIX: la pena en manos del Estado es una espada de doble filo, con el uso erróneo vuelve a la punta contra sí mismo, se daña a sí mismo al mismo tiempo que al delincuente. Es decir, si se utiliza la pena como se ha estado utilizando últimamente, pues da como consecuencia precisamente estos cambios que se han presentado. ¿Qué se debate entonces en un congreso? ¿Qué se debate en un parlamento cuando hablamos de interés social? ¿El interés social de qué Estado? Si decimos que es el interés social del Estado de Derecho, el Estado de Derecho en el fondo no representa nada. El interés social del Estado tiene que ver con alguno de estas tres visiones: el Estado de seguridad jurídica, el Estado de seguridad social o el Estado de seguridad pública. El asunto de decir interés social simplemente sin tener esa visión de Estado, no podemos nosotros justificar ni mucho menos argumentar ese Estado a través de lo que, ese interés social a través de lo que viene siendo precisamente el Estado de Derecho. ¿Cuántos criterios y tribunales tenemos que sabemos que dictan una sentencia manifestando que por interés social de este Estado de Derecho se niega tal cosa, que por interés social se autoriza tal otra, que por interés social se declara la nulidad, que por interés social se declara la validez? Y al parecer, pues el interés social es un concepto tan vago que precisamente lo que necesitamos no es nada más saber cuál es ese Estado de Derecho, sino más que nada saber cuál es la visión de ese Estado de Derecho. En este cuadro, que no nos da oportunidad de comentarlo totalmente por el tiempo que tenemos, sin embargo aquí tenemos las tres visiones de Estado de Derecho: el Estado de seguridad jurídica, el Estado de seguridad social y el Estado de seguridad pública. Únicamente me gustaría, por cuestión de tiempo, comentar tres cosas. Uno, en el Estado de seguridad jurídica se considera a las personas de buena fe, se presume que las personas actúan de buena fe, por eso existe la libertad contractual, la libertad para trabajar, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, y eso da como consecuencia que se presuma la buena fe de las personas. En el Estado de seguridad social ya no es únicamente la buena fe. Si vemos nosotros el cuadro, en el caso del Estado de seguridad social lo que buscamos es la dignidad humana, y la dignidad humana es el respeto y el fundamento y el sustento de todos los derechos que existen. La Constitución alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, pues inicia con ese concepto de dignidad humana. La Constitución mexicana hasta el año 2004 incorporó este concepto de dignidad humana. Y bueno, pues en base a esa dignidad humana se otorgan todos estos derechos de las personas. Y por último tenemos el Estado de seguridad pública, que en el Estado de seguridad pública lo que encontramos es que se considera a las personas como enemigos del Estado, como presuntos infractores, como presuntos delincuentes.
Y entonces el problema es que vemos a un ciudadano y al ciudadano lo pedimos que se registre, le pedimos que esté vigilado, le pedimos que se identifique, precisamente porque consideramos que cualquier ciudadano puede ser enemigo del Estado. Bajo esa perspectiva se desarrolla todo. Este cuadro hace mención de cómo se desarrollan los derechos. En el Estado de Seguridad Jurídica se desarrolla el derecho civil, el derecho mercantil, y si lo que necesitamos es crear actividad económica, pues desde luego que las contribuciones deben de ser bajas. Por eso ahí tenemos en este cuadro que las contribuciones deben de ser bajas. En el Estado de Seguridad Social, pues lo que se va a desarrollar es el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de seguridad social, los derechos sociales en general. Y por lo tanto, pues para que el Estado pueda crear hospitales, centros de trabajo, escuelas, universidades, pues necesitamos que las contribuciones sean desde luego mucho más altas. Y por último, en el Estado de Seguridad Pública, pues si todos son enemigos, lo que entonces desarrollamos en el derecho es el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, el derecho penal del enemigo, el derecho penal del ciudadano. Y eso da como consecuencia, por lo tanto, que se desarrollen esas ramas, que al ciudadano se le vigile más. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? Pues por último, en este cuadro vemos que la seguridad jurídica, en el Estado de Seguridad Jurídica, pues por así decirlo, el que no se mueve no come. Entonces, en el Estado de Seguridad Jurídica necesitamos de individuos activos. En el Estado de Seguridad Social, pues requerimos individuos pasivos. Antes de las Olimpiadas en Londres, y lo tengo ahí documentado en un periódico, antes de las Olimpiadas de Londres resulta que fue el Comité Olímpico Internacional a verificar las instalaciones, y al verificar las instalaciones no los dejaban entrar, había ahí una manifestación, llegó la policía y con chorros tiraron a los manifestantes, los quitaron, y resulta que estos manifestantes, pues pudo ahí alguna persona de prensa entrevistar a alguno de ellos, y al entrevistar a uno de ellos que le pregunta, bueno, ¿y usted por qué está aquí manifestándose? ¿No? Pues ¿qué razón de esta manifestación? Dice, bueno, lo que pasa es que no es posible que el gobierno inglés, en vez de estar invirtiendo en estadios y en la Olimpiada y en todo esto que viene siendo pues una serie de gastos suntuosos, la pensión de desempleo no me alcance. Dice, llevamos 5 años con esa misma pensión de desempleo y no ha habido aumento a esa pensión de desempleo, y esa pensión de desempleo no me alcanza. Y bueno, y le preguntaron, bueno, ¿y usted cuánto tiempo tiene con esta pensión de desempleo? Dice, bueno, nosotros tenemos en mi familia 3 generaciones con esta pensión de desempleo. Es decir, 3 generaciones que no habían trabajado. ¿Qué es lo que estamos generando? ¿O qué se generó en un Estado de Seguridad Social? En un Estado de Seguridad Social lo que se generó fueron individuos pasivos. A distinción del Estado de Seguridad Jurídica, donde lo que se generó fueron individuos activos, aquí en el Estado de Seguridad Social se generaron individuos pasivos. Por último, en el Estado de Seguridad Pública, ¿qué es lo que generamos? Pues en el Estado de Seguridad Pública lo que generamos, ante la presunción de que todos somos infractores, ante la presunción de que todos somos delincuentes, lo que generamos fue individuos miedosos. Y si somos miedosos, ante el miedo no pensamos y ante el miedo no reclamamos. Pareciera que la función del Estado hoy, desde el punto de vista del Estado de Seguridad Pública, es el Estado más fácil de justificar sus propias funciones. Porque es más fácil capacitar a un policía que a una enfermera. Es más fácil capacitar a un marino, y con todo el respeto que nos merecen, a un marino que a un médico. Es más fácil capacitar a un bombero que a un profesor. Y entonces lo que estamos haciendo es simplemente crear individuos miedosos. Entonces, bajo este esquema, pues lo que estamos generando es buscar enemigos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el siglo XX? En el siglo XX, sobre todo aquí en América Latina, pues lo que nos pasó es que tuvimos 2 derechos penales. El maestro Zaffaroni hace mención de que existió un derecho penal formal y un derecho penal subterráneo. El derecho penal subterráneo lo conocemos bien en toda América Latina. En México tuvimos los problemas del halconazo, tuvimos los problemas previos a la Olimpiada del 68, y bueno, y aquí en Brasil tuvimos las dictaduras, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, la dictadura de Pinochet, etcétera, donde lo que se generó es un derecho penal formal y un derecho penal subterráneo. Y ese derecho penal siempre ha buscado enemigos. Y entonces, si nosotros analizamos la historia del derecho penal, pues aquí en este cuadro tenemos que partimos de las brujas, los herejes, los judíos, pasamos por los drogadictos, los traficantes de drogas y acabamos pues con los pedófilos, socialistas, burgueses, delincuentes comunes, religiosos, gays, terroristas, etcétera. Siempre hemos buscado justificar la existencia del Estado
y esa existencia del Estado la estamos buscando hacia el derecho penal. Por eso tenemos aquí en esta otra lámina, tenemos aquí una remembranza que dice el profesor Zaffaroni, que recientemente salió de la Corte de Argentina, donde establece que si los delincuentes no existieran, habría que inventarlos. Una fantasmagórica huelga general de delincuentes, veríamos que se derrumbaría todo el sistema, se volverían inútiles los seguros, los bancos, la policía, la aduana, las oficinas de impuestos. Sin duda habría una verdadera catástrofe. Por eso el Estado siempre tiene que justificar su existencia, y hoy desafortunadamente la mejor forma de justificar su existencia ha sido a través del Estado de Seguridad Pública. El Estado de Seguridad Pública, que lo único que hace es justificar pues el tener cada día más persecución punitiva, la persecución punitiva como un sistema canalizador de venganza, donde lo único que hacemos es castigar a las personas por delitos que cometieron, y que habría que ver si esos delitos que cometieron efectivamente existe un bien jurídicamente tutelado sobre estos delitos, o simplemente son delitos de bagatela que deberían ser materia de una infracción administrativa y que nosotros les estamos dando mayor importancia, no por el delito que se cometió, sino le estamos dando mayor importancia por lo que se está justificando el Estado. Hay que ver que desde el punto de vista de la economía en el derecho penal se utiliza a veces por razones económicas. ¿Por qué por razones económicas el derecho penal se utiliza? Bueno, pues resulta que si hay una razón económica en el derecho penal, es en el entendido de que en toda la población, en todas las naciones, en todos los estados, siempre debe haber desempleados, porque precisamente los desempleados son los que mantienen que los salarios no se suban. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos una persona que nos ayuda y esa persona que nos ayuda se nos quiere ir? Pues si se nos quiere ir, pues muchas gracias y adiós, abro la puerta y tengo una fila de 15 personas. En cambio, si todo el mundo estuviera empleado, pues el asunto es que tendría yo que estar viendo, ¿no? Estaría que estar analizando, y luego ando viendo a ver si el maestro Rosendo Rosas me presta a alguien, o le ando pirateando a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque resulta que no hay trabajadores, ¿no? En cambio, si existen desempleados, pues al existir desempleados se mantiene un sueldo, y al existir desempleados, pues los salarios no crecen. El problema es que cuando los desempleados son demasiados, pues entonces los índices de desempleo se van a las nubes. ¿Cómo controlamos esos índices de desempleo para que no se vayan a las nubes? Pues con el derecho penal. Entonces criminalizamos y establecemos conductas que de alguna manera esas conductas lo que hacen es excluir a algunos de estos desempleados, y estos desempleados excluidos se vuelven delincuentes, y estos delincuentes pues ya no son parte de la estadística de los desempleados. Y así es como vemos cómo se utiliza en la economía al derecho penal. Por eso hoy vemos que la expansión del derecho penal es cada día inventar más delitos, y cada día de esos delitos aumentar las penas. Mientras tenemos estas tres visiones del Estado, el Estado de Seguridad Social, primero el Estado de Seguridad Jurídica y por último el Estado de Seguridad Pública, bueno, pues necesitamos nosotros saber qué hacemos con el interés social. El interés social tendrá que atender alguna de estas visiones, porque resulta que el Estado y el derecho en particular pues tiene muchos problemas actualmente como para nada más dedicarse a expandir delitos y justificar su existencia a través de la persecución simbólica de delincuentes y la persecución simbólica de infractores. Hoy tenemos problemas como los que establece esta lámina, que hoy tenemos nuevos retos en el derecho, como es el mundo digital. ¿Quién está regulando el mundo digital? El derecho ad hoc, la insuficiencia de la aplicación mecánica de las normas, el desbordamiento de las fuentes del derecho, que hoy ya la fuente del derecho no es nada más la ley, la homogeneidad mundial entre la cultura y la homogeneidad cultural y la homogeneidad jurídica. Hoy sabemos que la homogeneidad cultural y la homogeneidad jurídica es precisamente los derechos humanos. Los derechos humanos es un derecho intercultural. La desigualdad económica, los problemas del ciudadano al tratarlo como un simple consumidor, el Estado en crisis ante los tratados internacionales y los nuevos retos como es el problema ambiental, la bioética, los patentes en animales y vegetales, esta empresa mundial que se llama Monsanto, que crea los transgénicos, los delitos cibernéticos y los poderes sin fronteras, es lo que hoy se ha quedado el derecho de alguna manera corto en relación a estas funciones que estamos comentando. Los principios del derecho, basados en esta argumentación que estamos platicando del interés social,
los principios del derecho no son principios absolutos. Hoy los principios del derecho se han roto, y si nosotros vemos esta lámina, la irretroactividad de la ley tiene sus excepciones, y tiene sus excepciones la retroactividad de la ley precisamente con los tribunales de Nuremberg. Y en los tribunales de Nuremberg se crearon leyes especiales y juzgados ad hoc, y eso fue válido porque había violaciones graves de derechos humanos. La excepción de la cosa juzgada, existe la excepción del principio non bis in idem, el principio non bis in idem o la excepción de la cosa juzgada, bueno, pues tiene sus propias excepciones. Aquí en América Latina tenemos muchos ejemplos con los criterios de la Corte Interamericana y los criterios de la Corte de la República Argentina, donde precisamente la cosa juzgada para perseguir al general Videla, pues se consideró que cuando existen violaciones graves a los derechos humanos, pues se rompe ese principio de cosa juzgada. La imprescriptibilidad de los delitos, ¿no?, que existen delitos de lesa humanidad, delitos que de alguna manera son graves, y esos delitos graves o de lesa humanidad pues dan como consecuencia que sean imprescriptibles esos delitos en cuanto a su persecución. Por lo tanto, hoy tenemos la función de que el derecho lo que hace es precisamente pues dejar pendientes muchos problemas globales, y que tenemos problemas globales en medios locales. Ahí tenemos una lista de todos esos temas, que incluso al que le interese pueden ser, como siempre lo mencionamos, tema de tesis, porque precisamente hay tantas tesis que pueden desarrollarse precisamente con todos estos cambios políticos, culturales, sociales, ecológicos, derechos humanos, globalización, constitucionalización, nuevas tendencias científicas, las tecnologías cibernéticas, la bioética y bueno, todo lo que establece esta lámina, que ahí se las dejo para que puedan ustedes pues de alguna manera ponernos a reflexionar que hay tantos temas que tiene vigentes el Estado, que tiene que resolver el Estado, y que muchas veces en las instancias jurisdiccionales nos quedamos en el absurdo interés social, y resulta que el interés social no representa absolutamente nada. Encontramos al interés social desde la visión del Estado. Ahora vamos a hablar del interés social en relación a los poderes, y el interés social en relación a los poderes, bueno, pues tendríamos que tomar como referencia una tesis de un autor italiano que se llama Ermanno Vitale, y este autor hace mención de que en el mundo ha habido tres poderes: el poder político, el poder ideológico y el poder económico. El poder político, ¿quién lo ha desarrollado? Pues el poder político y de la fuerza, el poder del ejército, el poder militar, el poder de la policía, el poder de los jueces, pues lo ha desarrollado precisamente el Estado y sus gobiernos. El poder ideológico lo ha desarrollado la Iglesia, las universidades, ¿no? Primero la Iglesia es la que desarrolló el poder ideológico, después la Iglesia, ¿no? La Iglesia de alguna manera también, las universidades, ¿no? De alguna manera el desarrollo teórico de las ideas pues fue a través de las universidades, y después tenemos a los medios de comunicación. Hoy le creemos más a un medio de comunicación que a un profesor universitario. Hoy le creemos más a un medio de comunicación que a un pastor, que a un sacerdote o que a alguna persona que se encuentre en alguna iglesia. Entonces tenemos tres tipos de poderes: el poder político, el poder ideológico y el poder económico. El poder económico es a lo que un autor italiano, Luigi Ferrajoli, le llama los poderes salvajes. Ustedes saben que desarrolla este autor varios conceptos, sobre todo de argumentación jurídica, muy valiosos, y bueno, pues habla de los poderes salvajes porque son poderes incontrolables. En la Edad Antigua, si dijéramos que esto es un partido de fútbol, diríamos que en la Edad Antigua los poderes, el que estaba en primer lugar era el poder político, y soportado ese poder político con el poder ideológico. Al final estaba el poder económico. En la época del antiguo régimen diríamos que primero está el poder político, después el poder ideológico y al final el poder económico. Hoy pareciera que el poder económico está por arriba del poder político y del poder ideológico. Pareciera que en esta época de la posmodernidad encontramos un poder propiamente económico, un poder político, y después encontramos un poder ideológico más o menos a la par de este poder político. Este autor uruguayo que ustedes conocen muy bien, pues hace mención precisamente de este problema, ¿no? En este libro dice: los tecnócratas, Eduardo Galeano, los tecnócratas internacionales mandan en nuestros países. Ellos no son presidentes ni ministros,
ni han sido votados en ninguna elección, pero deciden el nivel de los salarios y el gasto público, los impuestos, los subsidios, la hora de salida del sol y la frecuencia de las lluvias. Entonces, pareciera que hoy ese poder económico es el que se está desarrollando, y si en la edad moderna tenemos al poder político en un primer lugar, al poder ideológico y al final al poder económico, hoy encontramos en esta época de la posmodernidad a un poder económico sobre el poder ideológico y sobre el poder político. Pareciera entonces que el poder político, el poder de los estados, ya resultó insuficiente. Hoy los estados ya no los encontramos como estados superpoderosos, como el estado que nosotros podemos visualizar y reclamar. Hoy el poder político está abajo del poder económico, y bajo esa perspectiva, pues entonces se genera un dilema jurídico y un dilema económico. ¿Qué queremos? ¿Menos estado y más mercado? ¿O más estado y menos mercado? Hoy pareciera que en América Latina, desafortunadamente, lo que queremos es menos estado y más mercado, cuando en realidad pareciera que en muchas de las ocasiones el Estado tendría que tener una concepción de más Estado y menos mercado, porque el generar más mercado y menos Estado es lo que generó al Estado liberal, y es el que generó tantas desigualdades en la humanidad. Hoy esas desigualdades en la humanidad son precisamente porque el poder económico está sobre el poder político, y ese poder económico es un poder invisible, es un poder dúctil, es un poder movible, es un poder que nosotros no podemos visualizar. Por eso en todos los lugares, en todas las noticias, con el que nos quejamos es con el poder político, porque es al único que localizamos. Sabemos quién es nuestro gobernante, sabemos quién es nuestro diputado, sabemos quién es nuestro senador, sabemos quién es nuestro juez, sabemos quién es nuestro presidente de la República, y por lo tanto a ese es al que reclamamos, cuando hoy esa persona, ese sujeto ha sido acotado por ese poder económico que comentamos, por ese poder económico que se encuentra hoy sobre el poder político. Y bueno, pues esa corriente que también le llaman de ese Estado liberal, le llaman Estado neoliberal, bueno, pues esa corriente establece precisamente que todo se vaya de alguna manera estableciendo una mayor privatización y de alguna manera más mercado y menos Estado. ¿Qué dice, siguiendo a este autor uruguayo, que dice Eduardo Galeano? Dice: ahora el Estado está vendiendo las empresas públicas nacionales a cambio de nada, o peor que nada, porque el que vende paga. Entonces, bajo esa perspectiva, hoy encontramos a estos poderes políticos, a estos poderes económicos, y bueno, pues regresando a lo que habíamos platicado de los poderes salvajes, pudiéramos decir que entonces lo que necesitamos es limitar a los poderes. El poder político, ¿con qué se limita? El poder político para Luigi Ferrajoli, el tratadista italiano, dice que el poder político se limita con la Constitución. La Constitución es la codificación del derecho público. La Constitución lo que hace es limitar el poder, y como se limita el poder, se va a limitar precisamente con este esquema de la Constitución del derecho público. El poder económico, ¿con qué se va a limitar? Pues el poder económico, hoy no tenemos una constitución de derecho privado para poder limitar a ese poder económico, es decir, para poder limitar esas grandes corporaciones que un día tienen su sede en Canadá, otro día pueden poner su sede en Estados Unidos, otro día lo pueden poner en otro país, como pudiera ser Jamaica, como pudiera ser México, como pudiera ser Guatemala, Venezuela, no sé, y que bueno, pues esos poderes económicos precisamente son impalpables, son movedizos, son despóticos, y que son los que precisamente se mueven en el mundo por tres razones. Hoy, si ponemos una empresa en un país como podría ser Brasil, como podría ser Uruguay, como podría ser Argentina o México, hoy diríamos que el criterio para que una corporación internacional se implemente en esos lugares es por tres razones: por las regulaciones tributarias o impositivas, donde haya o donde existan menores impuestos es donde me voy a poner; por las regulaciones ambientales, basta con que veamos las noticias en China y en la India. Hay noticias que dicen que la India y en China en 4 años va a haber lugares donde van a ser imposibles de vivir, precisamente por la alta contaminación que existe. Las regulaciones laborales, que también dan como consecuencia precisamente este tema de lo que viene siendo en que entre mayor flexibilidad laboral, pues es donde las corporaciones económicas
se van a instalar. Las corporaciones económicas se van a instalar precisamente bajo esos tres ejes: normatividad impositiva, normatividad ambiental y normatividad desde el punto de vista laboral. Por eso, ante esta óptica que estamos encontrando, un autor polaco que estuvo incluso precisamente en alguna de las lugares estos de concentración nazis, dice Zygmunt Bauman: el poder que importa crece en volumen y ya es global, sin embargo la política sigue siendo tan local como antes. Entonces, el problema es que el poder político hoy no puede resolver el limitar al poder económico. El poder político hoy está reducido a una función mucho más pequeña, y entonces, bajo esa perspectiva, ¿dónde queda el interés social? El interés social es del poder político, el interés social es del poder económico, o el interés social es del poder ideológico. Mientras, ¿qué estamos haciendo los abogados? Mientras, ¿qué están haciendo los jueces? Pues habría que ver entonces, como tercera etapa,